En voz alta relatos presenta Una buena mujer de su casa, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. «Comisario, benditos los ojos», exclamó Clementina Basilekotzo, levantando los brazos para estrechar contra su pecho a Montalbano y recibir de éste el ritual y afectuoso beso en la mejilla. «¿Dónde dejó esto?», preguntó el comisario, mostrándole el paquete de barquillos rellenos recién hechos. «Démelo a mí. Entre tanto, venga a conocer a mi exalumna y amiga, de quien le he hablado por teléfono». Moviéndose rápidamente con la silla de ruedas, a la que estaba clavada desde hacía años, la señora se dirigió al salón. «El comisario Salvo Montalbano. Le presento a Simona Minescu». «Le agradezco su amabilidad», dijo la mujer estrechándole la mano. Montalbano no se lo esperaba. No sabía por qué, pero se la había imaginado distinta. Simona Minescu era alta, morena y esbelta, y tenía unos grandes e inteligentes ojos negros. Pero había en ella, y se veía por su manera de moverse y hablar, un aire de buena mujer de su casa que contrastaba con el poderío de su físico. En la mesa, ambas mujeres apenas hablaron. La señora Clementina habría advertido a su amiga de que, mientras comía, Montalbano evitaba hablar, y agradecía que los demás tampoco lo hicieran. La asistenta de la señora Clementina había preparado, como de costumbre, una comida excelente, a pesar de la poca simpatía que le inspiraba el comisario. «El café lo tomaremos en el salón», dijo la señora Basilekotzo. Aún no se había pronunciado ni una sola palabra acerca de la razón por la cual la señora Clementina había querido que sus amigos se conocieran, y Montalbano ya estaba empezando a experimentar cierta curiosidad. «Cuéntale toda la historia», dijo la señora Clementina, en cuanto la asistenta se llevó las tazas a la cocina. «¿Pero tiene tiempo el señor comisario?», preguntó la amiga, mirando a los ojos a Montalbano, a quien esa mirada no desagradó. «Tengo todo el que usted quiera». «No sé por dónde empezar», dijo en tono vacilante Simona Minescu. «Pues entonces empezaré yo», la cortó la señora Clementina. «¿Ha oído usted hablar del homicidio de Antonio Minescu, que vivía en Fela?» «No», contestó Montalbano. «¿Su marido?» «Mi marido, gracias a Dios, vive y goza de buena salud. No, se trata de mi padre». «¿Le mataron en Fela?» «La señora Clementina me ha dicho que vive usted allí». «Es verdad, pero a mi padre lo mataron en Roma». «Pues entonces él no vivía en Fela, ¿no?» «Sí, pero se había ido a Roma». «Disculpe una curiosidad. ¿Es usted siciliana?» «Sí, ¿por qué?» «Pues no sé, con ese apellido». «Mi padre era rumano. Más tarde obtuvo la nacionalidad italiana. Se casó aquí, en Vigata, y posteriormente se trasladó a Fela, donde yo nací». «¿No sería mejor que contaras las cosas a tu manera, Simona?», terció sabiamente la señora Clementina. «Lo intentaré. Pues bien, señor comisario, tiene usted que saber que mi padre era católico practicante, un poco mojigato a mi modo de ver. Dios lo tenga en su gloria. Un día sí y otro no, iba al cementerio para visitar a mi madre, que murió hace 10 años, pero iba todos los días a misa, hasta el punto de que el párroco le había confiado la contabilidad». «¿A qué se dedicaba su padre?» «Era contable. Obtuvo el título en 1948, 4 años después de llegar a Sicilia. En el año 50, un comerciante de madera de Fela le ofreció trabajo. Aceptó y allí se quedó hasta su jubilación». «¿Vivía solo?» «Sí y no. Cuando murió mi madre, mi marido le buscó un apartamento al lado del nuestro. Comía con nosotros. Quería mucho a nuestros 2 hijos, Antonio, que tiene 15 años y lleva su nombre, y Mario, que tiene 10. Estaba loco por ellos, los mimaba demasiado.
Hasta nos peleamos porque se le ocurrió la idea de regalarle un ciclomotor a Antonio. Había ahorrado todo el dinero de la pensión. Pero ¿por qué se fue a Roma? Pues verá, mi padre tenía un sueño, ver al Papa. Se había jurado que no perdería la ocasión del jubileo. Pero el año pasado sufrió un pequeño infarto. Una cosa de nada, dijo el médico. Bastaría con que se cuidara un poco. Pero se le metió en la cabeza que no llegaría al año 2000. Y acertó. Pobre papá. Aunque las cosas no ocurrieron como él había previsto. ¿Cuántos años tenía? 73. Había nacido en 1925. Don Cusumano, el párroco, al ver que mi padre estaba sumido en una profunda tristeza, le propuso un viaje a Roma con un grupo de curas de la provincia de Montelusa, que iban a ser recibidos por el Papa. Él aceptó y se fue muy contento. ¿En tren? No, en autobús. Me llamó nada más llegar. Estaba perfectamente. Me dijo el nombre del hotel en el que se alojaba con los demás y me dio el número de teléfono. Me contó que por la tarde daría una vuelta por Roma con los componentes del grupo y que a las 11 de la mañana siguiente el Papa los recibiría. Me prometió llamar después de la audiencia, pero yo jamás recibí la llamada. Esta vez no lo resistió. Unos grandes lagrimones le rodaron por las mejillas. Perdónenme. La señora Clementina se acercó a la puerta, llamó a la asistenta y le pidió un vaso de agua. Montalbano no sabía hacia dónde mirar. Como es natural, al no recibir noticias llamé al hotel sobre la 1. Me pasaron al jefe de grupo, monseñor Diliberto. Estaba muy preocupado y no se anduvo por las ramas. Me contó que la víspera mi padre se había marchado del hotel sin decir nada a nadie y que no había regresado. Me dijo que lo había notificado a la policía. Yo no sabía qué hacer, estaba desesperada. Monseñor Diliberto me llamó sobre las 4 de la tarde. No sabía, me dijo, si lo que me iba a decir era buena o mala señal. El caso es que mi padre no estaba ingresado en ningún hospital ni en ninguna institución benéfica. Padecía de amnesia, aunque fuera ligera. ¿Qué va? Tenía una memoria increíble. A las 5 mi marido regresó de Palermo. Yo le había comunicado lo ocurrido a través del móvil. Es hombre de decisiones rápidas. A las 8:30 de la tarde ya estaba volando hacia Roma. Mi marido ya debía de estar allí cuando me volvió a llamar monseñor Diliberto. Me dijo de manera todavía más directa que de costumbre que mi padre había sido encontrado muerto. No quiso explicarme nada más. Al final conseguí hablar con mi marido y le di la mala noticia. A la mañana siguiente compré todos los periódicos que llegan a Fela. Así supe que un viajante había descubierto el cuerpo de mi padre medio enterrado debajo de unas cajas de cartón en los alrededores de la estación Termini de Roma. A las 5 de la madrugada, imagínese. ¿No llevaba documentación? La llevaba toda, y también el billetero. No faltaba ni un céntimo, ni siquiera le robaron el reloj de oro. Pues, ¿cómo es posible que avisaran tan tarde a monseñor Diliberto? Eso me lo explicó mi marido a la vuelta. El viandante corrió a avisar a los carabinieri, los cuales llamaron primero a casa de mi padre sin obtener respuesta, como es natural, y después se pusieron en contacto con sus colegas del cuartel de Fela. 2 de ellos acudieron a casa de mi padre y llamaron infructuosamente al timbre. Después llamaron también a mi casa, pero quiso la mala suerte que yo hubiera bajado a hacer la compra. Así transcurrió la mañana. Por la tarde, los 2 carabinieri de Fela se dirigieron al ayuntamiento, pero todas las oficinas estaban cerradas. Por la noche se les ocurrió la ingeniosa idea de ir a ver al párroco, y éste les dijo que mi padre estaba en Roma y les facilitó el número de teléfono del hotel. De esta manera establecieron contacto con monseñor Diliberto. Después mi marido me contó el resto. ¿Cómo lo mataron?
de un disparo, solo uno, en pleno rostro. ¿Y qué más? Le dijo su marido. Que los carabinieri le hicieron unas preguntas un poco raras. ¿Cómo qué? Si mi padre tenía ciertas inclinaciones, porque donde lo encontraron por lo visto hay hombres que... Ya entiendo, dejémoslo. Le preguntaron también si se drogaba. Ya me dirá usted, un hombre de 73 años. Después llegaron a la conclusión de que había sido un atraco fallido. Mi padre debió de ofrecer resistencia, los delincuentes perdieron la cabeza, le pegaron un tiro y presos del pánico huyeron sin llevarse nada. Es una hipótesis razonable. Su marido consiguió averiguar algo sobre el resultado de... Disculpe, señora, ¿de la autopsia? Yo qué sé, restos de alcohol. No había. Mi padre era abstemio. El buen hombre era un dechado de virtudes, pensó Montalbano. Pero ¿por qué salió en lugar de irse a dormir como los demás? Preguntó Montalbano casi para sus adentros. Por eso estoy aquí, dijo Simona Minescu. Por Dios, señora, yo no estoy en absoluto en condiciones de... Disculpe, pero con tan pocos elementos, ¿qué digo pocos? Yo he averiguado algo, terció la señora Simona, más fresca que una lechuga. ¿Ah, sí? ¿Se lo ha dicho a los carabinieri? No. ¿Por qué habría tenido que hacerlo? Ellos consideran cerrado el caso. Bueno, mi compañero de celda podría... Fui yo quien le hablé de usted, intervino Clementina Basilecotzó. ¿Usted cree que me prestarían atención? Preguntó Simona. Muy bien, dijo Montalbano, tomando una decisión. ¿Qué es lo que ha averiguado? Cuando monseñor Diliberto regresó con el grupo de curas, fui a hablar con ellos, de uno en uno. Don Pignataro y don Cotone me dijeron que mientras recorrían la vía de la Conciliazione, mi padre les rogó que lo esperaran, pues tenía que hacer urgentemente sus necesidades. Lo vieron entrar en un bar. Tras pasarse un buen rato esperando, empezaron a preocuparse. Entraron también en el bar, que estaba lleno a rebosar de extranjeros, y vieron a mi padre sentado tranquilamente en una mesita leyendo el periódico. Le reprocharon su descortesía y volvieron a salir, pero mi padre, me dijeron, daba la impresión de estar aturdido y como ausente. Y así estuvo hasta la hora de la cena, hasta el punto de que lo comentaron entre sí, convencidos de que mi padre estaba indispuesto. Decidieron esperar a la mañana siguiente. Mas no supieron decirme. Esa historia podría confirmar la hipótesis de una amnesia transitoria. Simona Minescu pareció no haberle oído. Hace unos 40 días me enviaron desde Roma todos los objetos personales de mi padre. En el bolsillo de la chaqueta encontré este trocito de papel enrollado. Lo sacó de un bolso muy grande y lo entregó al comisario. ¿Ve? Es un billete del ATAC, sin usar. El ATAC son los autobuses de Roma, explicó en tono de maestra de primaria. Lo sé, dijo Montalbano ligeramente ofendido. Mi padre había escrito en él un número de teléfono. Lo apuntó él, no me cabe la menor duda. Los números son como los que él escribía. 3612472. Y después, mire, hay otro número, el 7, un poco separado. Como si mi padre no lo hubiera entendido bien. Pero lo había entendido. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo marqué el 3612472 con el prefijo de Roma y me contestaron enseguida. Es un hotel. ¿Y quieres saber una cosa? Ya que estamos, ¿por qué no? Contestó Montalbano en tono de leve guasa. La señora no captó la ironía o no la quiso captar. El hotel está muy cerca del lugar donde descubrieron el cadáver de mi padre. El comisario aguzó el oído. La cosa estaba empezando a ponerse interesante. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Durante la tarde o la noche del 12 de octubre.
Muy bien. En la jefatura superior tienen las listas de todos los que... Simona Minescu levantó una mano huesuda y el comisario se interrumpió. Mi marido, usted no lo sabe porque nadie se lo habrá dicho, es propietario de una importante agencia de viajes. Y tiene muchos amigos. No lo pongo en duda, señora. Pero no todas las personas que acuden a un hotel viajan forzosamente a través de una agencia. Por supuesto que no, pero yo tenía en la cabeza una cosa muy concreta. ¿Quiere explicarse mejor? Ahora mismo, comisario. El 7 que mi padre escribió no corresponde a la segunda línea del hotel. Lo pregunté y me dijeron que solo tienen una, lo cual significa que nadie le dio ese número a mi padre. Debió de oírlo y lo anotó, sin estar muy seguro de haber entendido bien la última cifra. ¿Dónde podía haber oído aquel número? Solo en el bar, cuando se separó del grupo. Allí debió de oír o ver algo que lo trastornó, como me dijeron los dos sacerdotes. ¿Ha comprobado las llamadas que hizo su padre desde el hotel? Sí, desde las habitaciones del Hotel Imperia, donde se alojaba mi padre, solo se puede llamar al exterior a través de la centralita. Únicamente consta la llamada que me hizo a mí, pero no me cabe duda de que llamó a alguien antes de la cena. ¿Cómo puede usted estar tan segura? Me lo dijo el padre Giacolone, uno del grupo. En el vestíbulo del Hotel Imperia hay 2 teléfonos que funcionan con fichas. El padre Giacolone jura y perjura haberlo visto en uno de aquellos teléfonos. Por consiguiente, usted cree que su padre llamó al otro hotel. Por cierto, ¿cómo se llama? San Isidoro. Usted piensa que llamó al hotel y preguntó por alguien para concertar una cita. Exactamente. Me puse a pensar sobre ese alguien. Mi padre era muy sociable y extravertido. Contaba a todo el mundo lo que hacía y pensaba. ¿Por qué no les dijo nada a los curas del grupo acerca de lo que había visto u oído en el bar? Porque era algo que lo había trastornado. ¿Qué sabe de su padre? Preguntó de repente el comisario, añadiendo de inmediato. Me refiero a algo que pudiera haberle ocurrido estando aún en Rumanía. ¿Sabe algo? Simona Minescu lo miró con admiración. Es usted tan hábil como me habían dicho, comisario. Le pidió a su marido que averiguara si el 12 de octubre se había alojado un grupo de rumanos en el Hotel San Isidoro. Exactamente, señor comisario. Y la respuesta fue afirmativa. Volvamos a la pregunta anterior. Como ya le he dicho, mi padre huyó de Rumanía en 1944. Tenía 19 años, y tras haber cruzado Yugoslavia, el Adriático, Apulia, Calabria y el estrecho de Mesina, se detuvo en Vigata. Jamás me dijo ni por qué ni cómo. Él, que era siempre tan abierto, se cerraba en banda en cuanto alguien hablaba de su vida en Rumanía. A mí me dijo que su familia había sido exterminada. ¿Por quién? Por los hombres del general Antonescu, el primer ministro filonazi. Mi padre consiguió eludir la detención. Había nacido y vivía en Deva, capital de la región de Hunedoara, una población de apenas 16.000 habitantes. Todo el mundo se conocía, era difícil esconderse, pero mi padre lo consiguió. En 1944, Antonescu fue destituido y mi padre huyó. Jamás me habló ni siquiera de su viaje, que debió de ser espantoso. Creo que quería olvidarlo todo, o puede que el trauma sufrido le hubiera hecho perder parcialmente la memoria. Por tanto, la deducción más lógica es la de que en aquel bar de Roma vio a alguien que lo hizo retroceder violentamente en el tiempo, hasta el punto de obligarle a esconderse detrás de un periódico. Es una explicación lógica, pero del todo improbable. Como posibilidad, quiero decir. Ir a tropezarse precisamente ese día y a esa hora en un bar de Roma con un paisano que... ¿Se atreve usted a excluirlo por completo? Montalbano lo pensó. Por completo no. En tal caso, puedo seguir adelante sin peligro de que me tomen por loca. Partiendo de esta suposición, he tratado de averiguar algo más,
y he hecho una cosa que algunas veces había tenido la tentación de hacer, pero no me había atrevido. ¿Qué es? Buscar entre los papeles de mi padre, en una carpeta manchada de grasa, que guardaba en un cajón de la cómoda debajo de la ropa blanca. Había una fotografía descolorida que mostraba una pareja con 2 niños, uno de los cuales era indudablemente mi padre. Los otros debían de ser sus padres y Carol, el hermano que le llevaba 1 año y que fue masacrado como ellos. Estaba también el borrador de la solicitud de nacionalidad, el título de contable, el certificado de matrimonio y el certificado de defunción de mi madre, mi partida de nacimiento y una hojita amarilla escrita en rumano. Decía: para que conste en el futuro, los asesinos de mi familia son Anton Petrescu, Virgil Cordeanu, Petre Lupescu y César Pascali, este último coetáneo mío. Seguía la frase: juro por mi honor que esta es la verdad, y la firma. Si mi padre afirmaba que Pascali era coetáneo suyo, significaba que los otros eran mayores que él. Por lo tanto, el único de la lista que todavía quedaba vivo tenía que ser César Pascali. Le pedí a mi marido que hiciera todo lo humanamente posible por averiguar los nombres de los componentes del grupo de rumanos. Y como es natural, estaba el nombre de Pascali. No, comisario, no estaba. Pudo haberse cambiado el nombre, pero su padre lo debió de reconocer. Yo también lo pensé, y me dije que, como no era posible llevar a cabo otras investigaciones, lo mejor era aceptar la versión de los carabinieri. A la mañana siguiente, al despertar, eché un vistazo a la lista de nombres que había dejado sobre la mesa de la cocina. Estaba en orden alfabético. Solo entonces me di cuenta de que había mirado exclusivamente bajo la letra P. Volví a empezar por la A, y de pronto me topé con uno de los 4 nombres escritos por mi padre. Virgil Cordeanu, de 78 años, nacido en Deva en 1920. Viajaba en compañía de su hijo John, de 50 y tantos años. Entonces reconstruí toda la terrible historia. En aquel maldito bar de Roma, mi padre reconoce a Cordeanu, uno de los carniceros que asesinaron a su familia. De alguna manera, se entera del número de teléfono del hotel donde se alojan sus excompatriotas. Lo anota. En aquel momento está demasiado trastornado para hacer algo. Desde su hotel llama antes de cenar al hotel donde se aloja Cordeanu y pregunta por él. Hablan y conciertan una cita. ¿Qué cree usted que pretendía obtener su padre de aquel encuentro? Nada de tipo material, puede estar seguro. Estoy convencida de que quería verle para preguntarle si estaba arrepentido o algo por el estilo, si había confesado su pecado. Pero creo que el que acudió a la cita no fue Virgil Cordeanu, sino su hijo John. ¿Cree usted que John tenía conocimiento del pasado de su padre? Puede que sí. O el propio Virgil se lo reveló después de la llamada. En cualquier caso, no dudó en eliminar a un peligroso testigo. —Peligroso, señora, tratándose de un viejo de 78 años. Olvida usted, señor comisario, el caso del coronel Priebke. Me parece un caso muy distinto. Yo también tuve esa duda. Descubrí que mi padre no representaba un peligro tanto para Virgil Cordeanu como para su hijo John. Este fue enviado a la cárcel por el gobierno filocomunista y posteriormente puesto en libertad como paladín de la democracia para convertirse en un pez gordo de la política y de la economía rumanas en solo 10 años. Su padre, Virgil, siempre se mantuvo a la sombra y consiguió que todo el mundo le olvidara. Un escándalo habría puesto fin a la brillante carrera política de John. ¿No le parece un buen motivo para matar a mi padre? Montalbano tardó un poco en contestar. Contemplaba fascinado a la bella dama que estaba sentada delante de él. Pensaba en su marido. En caso de que éste decidiera ponerle los cuernos, ella lograría averiguar en un santiamén el nombre y apellido, nombres del padre y de la madre, estado civil,
domicilio de la rival y de propina incluso lo que declaraba de renta. Simona Minescu se ruborizó intensamente bajo la penetrante mirada del comisario, y entonces Clementina Basilekozzo comprendió que había llegado el momento de intervenir. ¿Qué le parece, señor comisario? El razonamiento encaja. Pero usted, señora Simona, ¿qué quiere de mí exactamente? Justicia, contestó simplemente Simona Minescu, tanto por lo que entonces hizo el padre como por lo que ahora ha hecho el hijo. Será un proceso muy largo y difícil, pero si usted me ayuda, lo conseguiremos, ilustre colega, dijo Montalbano, levantándose e inclinándose en una profunda reverencia.